Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí conmigo una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de buena energía y por supuesto mucha curiosidad por lo que vamos a desvelar hoy. Como siempre me encanta conectar con cada uno de ustedes, y hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar. Si eres fanático del mundo de las celebridades, de las historias que traspasan la pantalla y de los rumores que nos mantienen pegados a la información, entonces has llegado al lugar correcto. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de confesiones, deseos ocultos y un posible romance que tiene a medio mundo especulando. Y antes de que me lance de lleno a la jugosa información, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. No se queden fuera de ninguna de nuestras historias, activen esa campanita para que les llegue la notificación al instante y, sobre todo, apóyenos para seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, sin más preámbulos, ¿están listos para conocer la última confesión de Kerem Bürsin? Porque esto se pone bueno. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha explotado en el mundo del espectáculo y que tiene como protagonista a uno de los actores turcos más queridos y admirados a nivel internacional, Kerem Bürsin. Si el nombre les suena familiar, es porque lo hemos visto brillar en series que han conquistado corazones en todo el planeta, y su carisma y talento son innegables. Pero lo que hoy nos ocupa no es una de sus actuaciones magistrales, sino algo mucho más personal, algo que revela un lado de Kerem que pocos conocían, o tal vez, que muchos intuían pero no se atrevían a afirmar. La noticia gira en torno a su relación y más específicamente a una reciente y sorprendente confesión que ha realizado sobre Hande Erçel. Sí, han escuchado bien, Hande Erçel. La bella actriz con la que Kerem compartió pantalla y una química que para muchos trascendió las cámaras. El título lo dice todo: Kerem Bürsin, no solo amigos, confiesa su deseo por Hande. Esto, mis amigos, es el epicentro de nuestra conversación de hoy. Vamos a analizar qué significa esta confesión, qué implicaciones podría tener para su relación actual y, sobre todo, cómo ha reaccionado el público ante estas palabras tan directas y reveladoras. Para empezar, es fundamental contextualizar la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ambos actores alcanzaron la fama mundial gracias a su participación en la serie Sen Kalkam, donde interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, respectivamente. La química entre ellos fue tan palpable, tan magnética, que desde el primer momento los fans comenzaron a soñar con verlos juntos también en la vida real. Las redes sociales se llenaron de comentarios, especulaciones y deseos de que esa conexión ficticia se convirtiera en una realidad. Y para alegría de muchos, así fue. Durante un tiempo, Kerem y Hande mantuvieron una relación amorosa que fue seguida con gran interés por sus seguidores. Sus publicaciones conjuntas, sus apariciones públicas y las muestras de cariño que se dedicaban en redes sociales confirmaron para muchos que lo que veíamos en pantalla también existía fuera de ella. Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso mundo de la fama, las relaciones a veces toman rumbos inesperados, y su romance llegó a su fin. O al menos, eso se comunicó públicamente. Tras su separación, ambos actores han mantenido un perfil relativamente discreto en cuanto a sus vidas sentimentales. Han habido rumores, por supuesto, como siempre ocurre con celebridades de su calibre, pero nada que se haya confirmado de manera oficial o que haya generado un revuelo de la magnitud de la confesión que nos ocupa hoy. Y aquí es donde entra la noticia bomba. Recientemente, en una entrevista que ha dado la vuelta al mundo digital, Kerem Bürsin ha abierto su corazón y ha hablado de una manera muy sincera sobre Hande Erçel y, lo que es más importante, sobre los sentimientos que aún podrían albergarse. La frase clave, esa que ha encendido las alarmas y ha provocado un tsunami de reacciones, es esa confesión de deseo. ¿Qué significa este deseo en el contexto de su relación pasada y actual? Se refiere a un deseo romántico, a una nostalgia, a un anhelo de lo que fue. Las interpretaciones son variadas y precisamente ahí reside el morbo y el interés de esta historia. En la entrevista, Kerem parece haber sido preguntado directamente sobre su relación con Hande y, en lugar de esquivar la pregunta o dar una respuesta ambigua, decidió ser brutalmente honesto. Explicó que a pesar de que su relación de pareja haya terminado, la conexión y el respeto mutuo con Hande siguen intactos. Pero la parte que ha dejado a todos boquiabiertos es cuando admitió que todavía tiene sentimientos por ella, y que sí, existe un deseo. Es importante destacar el matiz que Kerem podría haber querido darle a la palabra deseo.
Podría referirse a un deseo de bienestar para ella, un anhelo de que esté feliz, o también, y es la interpretación que más ha capturado la atención, un deseo de volver a experimentar algo más profundo. Quizás un deseo romántico o de reconectar en un nivel íntimo. La forma en que lo expresó, de manera tan directa y sin rodeos, demuestra una madurez y una valentía que muchos admiramos. Ya no hay espacio para las especulaciones veladas, Kerem ha puesto sus cartas sobre la mesa. Las repercusiones de esta confesión no se han hecho esperar. Las redes sociales han explotado. Los fans de la pareja Kerem y Hande, que nunca perdieron la esperanza de una reconciliación, han revivido con euforia. Los hashtags relacionados con ambos actores son tendencia mundial. Verán miles de comentarios, memes, teorías de conspiración y, por supuesto, mucho apoyo para ambos. Muchos seguidores han interpretado sus palabras como una señal inequívoca de que el amor aún existe y de que una reconciliación podría estar en el horizonte. Argumentan que si Kerem se atreve a decir esto públicamente, es porque hay una base sólida para ello y quizás, solo quizás, Hande sienta algo similar. Otros, con una visión más cautelosa, sugieren que las palabras de Kerem podrían ser una forma de expresar el cariño y la admiración que todavía le tiene a Hande como persona y como compañera, sin que necesariamente implique una intención de retomar la relación amorosa. Es crucial recordar que hasta ahora, esta es la perspectiva de Kerem Bürsin. No tenemos la reacción o los sentimientos de Hande Erçel al respecto. En el mundo del espectáculo, las dinámicas de pareja son complejas, y lo que uno siente no siempre es correspondido de la misma manera, o en el mismo momento. La discreción de Hande en estos asuntos es conocida, por lo que es probable que tarde o temprano se pronuncie, o quizás, como es habitual, prefiera mantener su vida privada alejada de los focos. Sin embargo, la valentía de Kerem al hacer esta confesión pública es un acto que sin duda generará un gran interés en la respuesta de Hande. ¿Estará dispuesta a abrirse también? ¿Será esta confesión el primer paso hacia un posible reencuentro? El tiempo, como siempre, será el juez y parte en esta historia. Además de la obvia especulación romántica, esta confesión nos abre la puerta a reflexionar sobre varios aspectos interesantes de las relaciones en el mundo de la fama. Por un lado, demuestra que incluso cuando una relación termina, los sentimientos pueden perdurar. El amor, o al menos el cariño profundo y la admiración, no siempre desaparecen de la noche a la mañana. Kerem, al ser tan honesto, nos recuerda que las celebridades también son seres humanos con emociones complejas. Por otro lado, pone de manifiesto la presión a la que están sometidos los artistas. Cada palabra que dicen, cada gesto que hacen, es analizado al milímetro por millones de personas. Y cuando se trata de sus vidas personales, la intriga es aún mayor. Kerem, al hablar de su deseo por Hande, se expone a una avalancha de opiniones, expectativas y, quizás, juicios. Otra cosa que me parece fascinante de esta situación es cómo ha unido a los fans. A pesar de que hayan pasado por una separación, muchos seguidores de Senkalkam se han unido en torno a la esperanza de ver a sus protagonistas juntos de nuevo. Esto habla de la magia que lograron crear en la serie y de la conexión emocional que establecieron con su audiencia. Es como si para ellos ver a Kerem y Hande juntos fuera una extensión natural de los personajes que amaron. Y si Kerem ha dado un paso adelante para expresar sus sentimientos, es probable que esta esperanza se intensifique aún más. Podríamos estar ante el inicio de una nueva etapa en la historia de Kerem y Hande, una que, quién sabe, podría culminar en una reconciliación. Desde una perspectiva más analítica, la confesión de Kerem también puede ser vista como una estrategia de relaciones públicas. Aunque no quiero insinuar que no sea sincero, en el mundo del espectáculo, las declaraciones públicas a menudo se miden cuidadosamente para generar interés y mantener a la audiencia enganchada. Si este es el caso, Kerem ha logrado su objetivo con creces. La noticia ha dado la vuelta al mundo y ha mantenido a sus seguidores y a los medios de comunicación hablando de él y de Hande sin parar. Es una jugada maestra en términos de mantener su relevancia y el afecto de sus fans. Para aquellos que se preguntan sobre Hande Erçel, es importante recordar su trayectoria. Es una actriz talentosa y hermosa que ha construido una carrera impresionante por sí misma. Si bien su fama se catapultó gracias a su relación con Kerem en el ámbito público, ella ha demostrado ser una profesional dedicada y ha continuado trabajando en proyectos importantes. Su reacción a las palabras de Kerem será clave. ¿Será de sorpresa, de alegría, de indiferencia? ¿O quizás de cautela? La verdad es que en este punto
¿O todo es especulación? Analicemos más a fondo la palabra deseo. Si Kerem dice que tiene un deseo por Ande, esto implica una voluntad, una aspiración. Podría ser un deseo de volver a estar juntos sentimentalmente, un deseo de recuperar la intimidad que compartieron, o simplemente un deseo de que ella sea feliz y de mantener una conexión especial. La ambigüedad de la palabra deseo es lo que permite tantas interpretaciones y lo que mantiene viva la chispa de la especulación. Es como si Kerem hubiera lanzado una pequeña bomba de humo, dejando que cada uno saque sus propias conclusiones. Y nosotros, como espectadores y seguidores de estas historias, nos encanta jugar a ese juego, ¿verdad? Ahora, pensando en el futuro, ¿qué implicaciones tiene esta confesión? Si Ande responde de manera positiva, podríamos estar ante una de las reconciliaciones más esperadas del mundo del entretenimiento turco. Si la respuesta es neutra o negativa, quizás Kerem solo esté expresando un cariño fraternal o una nostalgia por el pasado. Independientemente del desenlace, lo que está claro es que Kerem Bürsin ha abierto una puerta a una conversación que involucra no solo a él y a Ande, sino a millones de personas que los siguen y que han conectado con su historia. En resumen, la noticia de la confesión de Kerem Bürsin sobre su deseo por Hande Erçel ha agitado el panorama del entretenimiento. Lo que comenzó como una conexión en pantalla en Senkal Kapm, evolucionó a una relación real que cautivó a millones. Tras su separación, la discreción prevaleció hasta ahora. La honestidad de Kerem al admitir que aún alberga sentimientos y un deseo por Hande ha reavivado la esperanza de sus seguidores y ha generado un debate global. Hemos explorado las posibles interpretaciones de su confesión, las reacciones del público y las implicaciones para el futuro de su relación. Sea cual sea el desenlace, la valentía de Kerem al expresarse de manera tan abierta es digna de admiración. Y llegamos al final de este vídeo, un final que espero les haya parecido tan intrigante como a mí. Hemos desgranado la confesión de Kerem Bürsin, sus posibles significados y el revuelo que ha causado. Recuerden, en el mundo de las celebridades, las historias están en constante evolución, y siempre hay algo nuevo que descubrir. Agradezco de corazón que me hayan acompañado en este recorrido. Su tiempo y su atención significan mucho para mí. Ahora, me encantaría escuchar sus opiniones. ¿Qué piensan de las palabras de Kerem? ¿Creen que hay una posibilidad de reconciliación? ¿Cómo interpretan ese deseo? Dejen sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Y si disfrutaron de este contenido y quieren seguir recibiendo las últimas noticias y análisis del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo o compártanlo con sus amigos para que también se enteren de todo y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Un abrazo enorme y hasta la próxima.